Santa Fe de Bogotá recibió en 1801 la visita de un hombre que llegaría a ser el naturalista más importante del siglo XIX. Un científico que poseía la capacidad de movilizar recursos, datos e información en una escala a la que un criollo jamás habría tenido acceso en la época. Alexander von Humboldt es el científico, es el emblema del hombre de ciencia del siglo de la Ilustración, del periodo de la Ilustración. Posee todos los instrumentos, todas las conexiones y resulta ser, digamos, un personaje que ya los criollos lo conocen, que la llegada de él a América es muy importante para todas estas personas interesadas en el mundo de la ciencia. Humboldt ya tenía noticias de la expedición del Nuevo Reino de Granada, así que decidió hacer una escala en Santa Fe para conocer a José Celestino Mutis. Mutis va a ser muy generoso, le va a regalar especímenes, le va a poner a su servicio el material que tiene, de manera que Humboldt va a manifestar su admiración, su aprecio por lo que se ha venido haciendo alrededor de la expedición botánica en manos de Mutis. Así escribió Humboldt al respecto. Nos comunicó sin reservas todas sus riquezas en materia botánica, zoológica y física. Está ya anciano, pero son asombrosos los trabajos que ha hecho y los que prepara para la posteridad. Es admirable que un solo hombre haya sido capaz de concebir y ejecutar un plan tan vasto. Estas son palabras que él dice cuando se refiere a Mutis. Posiblemente en otros contextos tenga una opinión menos favorable sobre lo que se está haciendo porque realmente tiene una concepción de lo que debe ser la historia natural muy distinta a la de Mutis. Desde el punto de vista científico, la obra de Mutis tenía deficiencias. Mutis llegó a ser un botánico brillante, pero desafortunadamente no alcanzó a publicar la gran mayoría de resultados. Esas 600 aproximadamente descripciones, a veces incompletas, que se conservan, dan fe del gran trabajo botánico que desempeñó. Esas descripciones serían la materia prima de otra labor importante que la expedición no había iniciado aún: la publicación de los resultados. Ser parte del mundo de la ciencia implica publicar. Lo que pasa es que en la Nueva Granada no hay dónde. Realmente ya en Europa existen una serie de publicaciones periódicas, de revistas, de medios de divulgación científica que son los que importan. Este afán de comunicación científica llegó a América y generó pequeñas publicaciones como Correo Curioso, impresión de 3 hojas en papel barato, que contenía novedades y escritos de criollos que se interesaban por la ciencia. Uno de sus directores era Jorge Tadeo Lozano, criollo rico e ilustrado que estudió zoología en Europa y que años más tarde se vincularía a la expedición. El artículo de Correo Curioso que más le llamó la atención a Humboldt tenía como tema la corrección de la altura de una montaña. Estaba escrito por Francisco José de Caldas, científico autodidacta que, a pesar de haber estudiado Derecho, se dedicó a realizar observaciones geográficas y astronómicas con instrumentos fabricados por él mismo. La primera publicación científica de Francisco José de Caldas fue la medición con un barómetro de la altura de Guadalupe. Humboldt ascendió a la cumbre de este cerro de más de 3.000 metros de altura y evaluó el trabajo de Caldas. Humboldt conoció algunos de los datos de las mediciones de Caldas, se sorprendió de la precisión y del rigor con que habían sido hechos, tuvo interés en conocerlo. Caldas continuó midiendo la altura de las montañas. Con el tiempo observó que existe una relación entre la ubicación de las plantas y la altitud del terreno. Este concepto es bastante similar a una de las ideas más importantes que Humboldt planteó al final de su viaje por América: la geografía de las plantas. Ha habido especulaciones, algunos historiadores bastante reconocidos han dicho que Humboldt le copió a Caldas y que las ideas de la geografía de las plantas es un resultado de lo que él vio que estaban haciendo y pensando los criollos. También existe la tesis, digamos, que fue Caldas quien copió a Humboldt. El hecho es que ellos se encontraron y se maravillaron de que estaban trabajando de manera similar. Caldas y Humboldt se encontraron el 31 de diciembre de 1801 en Ibarra, pequeña población de la provincia de Quito. Ese día se inició un proceso de 5 meses de aprendizaje y colaboración mutua. Caldas sueña con viajar con Humboldt, irse a Europa, pero parece ser que Caldas es un personaje que a Humboldt termina aburriéndolo y decide no llevar a Caldas en sus viajes.
decide llevar otro compañero, un joven buen mozo de la élite americana, y Caldas en ese momento sufre uno de los dolores más grandes de su vida. Qué triste destino ser americano y tener que verme enterrado en esta tierra hostil al conocimiento. Lo que va a ocurrir es que Caldas va a tener como opción y como decisión tener un público distinto. Mutis, que había respaldado económicamente a Caldas en su deseo de partir con el europeo, no le retiró su apoyo. En 1802 lo vinculó a la expedición botánica como corresponsal en Ecuador. En 1805 lo llamó a Santa Fe de Bogotá para que fuera director del recientemente construido Observatorio Astronómico, edificio que Mutis hizo a semejanza del que había conocido de joven en Cádiz, España. Para esta época, Mutis completaba 44 años de actividad botánica. Estaba muy anciano, su salud no era la mejor y desde hacía tiempo se había dado cuenta de que la vida no le iba a alcanzar para ver su obra publicada. Para 1808, el panorama político en Europa había cambiado drásticamente. El emperador Napoleón, que había invadido España, depuso al rey Fernando VII y lo reemplazó por su hermano José Bonaparte. Estos acontecimientos crearon inestabilidad en ese país. En el nuevo reino de Granada también se generó un vacío de poder que desembocó en la búsqueda de más igualdad con España por parte de los criollos. En la casa de la expedición, Mutis agonizaba. En su afán de que su muerte no significara el fin de su labor, dejó su sueño científico en manos de los jóvenes colaboradores que lo rodeaban en su lecho de muerte. Dos de ellos eran exalumnos de la Universidad del Rosario, Jorge Tadeo Lozano y Francisco José de Caldas. El otro era el botánico Sinforoso Mutis, sobrino del sabio. Caldas aspiraba a suceder a Mutis, Sinforoso aspiraba a suceder a Mutis, y había otros que iban detrás también con ganas de ser directores de la expedición. Mutis, el día anterior a su muerte, elaboró un verdadero testamento de lo que debía hacerse con la flora, de lo que debía hacerse con los trabajos científicos. ¿Qué pasa? Que antes de morir Mutis dice, en botánica queda sucesor mi sobrino Sinforoso, y en astronomía queda Caldas. O sea, ahí viene un contrapunteo de rivalidad. La decisión no fue bien recibida por Caldas, que estaba casi seguro de heredar la dirección de la expedición por palabras que había escuchado del mismo Mutis. Concluidas las diferencias, Tadeo Lozano, Caldas y Sinforoso Mutis intentaron corregir los errores que ellos consideraban había cometido su maestro. Una de sus primeras acciones fue publicar Historia de los árboles de la quina, compendio de las investigaciones de Mutis en torno a esta especie. Sinforoso quiso que en la parte inferior de las láminas coloreadas se incluyeran las estructuras de las flores, labor que encargó a Matisse. Jorge Tadeo Lozano retomó el estudio zoológico, que no se trabajaba desde 1783, cuando estuvo a cargo de Fray Diego García. Caldas empezó a editar el Semanario del Nuevo Reino de Granada. Con la publicación se intentaba corregir uno de los principales problemas de la expedición, la no comunicación oportuna de sus descubrimientos científicos. Y empieza a publicar ahí algunos géneros y algunas especies. Trata de llenar ese vacío de falta de producción escrita, pero no tenía la tecnología para publicar grabados en ese momento. Entonces es únicamente texto. Pero pues ya es un esfuerzo grande de validar nombres y de realmente demostrar que se está haciendo un trabajo científico serio. La expedición tomaba un aire de renovación. Sin embargo, los proyectos científicos ya no eran las únicas ideas que dominaban las mentes de sus encargados. El Observatorio Astronómico se transformó en la sede de la Sociedad de Amigos del País, tertulia a la que asistían varios científicos y criollos importantes, que aunque no querían la independencia, sí deseaban una mejor posición frente al inestable gobierno de España. Allí, en secreto, organizaron reuniones para buscar la manera de expresar su inconformismo. En estas tertulias se reunían personajes como Sinforoso y otros ilustrados a discutir lo que estaba pasando en el mundo. Las últimas ideas filosóficas, la Revolución Francesa, la Revolución Americana, los modelos políticos. Entonces se van formando en una conciencia política nueva de cambio. Y llega un momento en que quieren
manejarse ellos o liderar ellos el manejo del país. El observatorio era una fachada adecuada. Nadie sospechaba que en estas reuniones de intelectuales se planeara una revuelta. Los jóvenes científicos encargados de la expedición ayudaron en la elaboración del plan. Los desórdenes, que estallaron el 20 de julio de 1810, adquirieron proporciones tan grandes que desembocaron en la independencia total de España. Finalizada una primera etapa de revueltas, la firma de la primera acta de independencia dio origen a una nueva nación. La mayoría de los miembros de la expedición terminaron involucrados en el proceso de independencia. Sinforoso Mutis y Tadeo Lozano ocuparon cargos políticos y militares, y Caldas aplicó sus conocimientos y genio inventivo en la elaboración de mapas, armas y fortificaciones necesarias en diferentes regiones del país. Por primera vez en 27 años, las actividades científicas de la expedición botánica fueron abandonadas, a la espera de que la situación política se normalizara. Los primeros perjudicados fueron los pintores de la expedición, que al quedarse sin trabajo corrieron suertes distintas. Algunos de ellos, como ocurrió con Matisse, siguieron siendo botánicos. Es probable que para otros el panorama haya sido diferente, hayan tenido una clientela que pudiera exigir, que pudiera pedir otro tipo de trabajos con los que no habían estado tan familiarizados en la época colonial. Algunos aplicaron las técnicas aprendidas ilustrando láminas en la elaboración de retratos en miniatura de personas pudientes de la época. Estas miniaturas son muy tempranas, ellos saben la técnica porque la han aprendido en el trabajo de la flora, y es un ejercicio que está muy de moda. Todas las personas quieren tener un retrato de sus familiares, de sí mismos. Algunas se han podido recuperar gracias a coleccionistas que las guardaron y luego las trajeron aquí a los museos. La delicada estabilidad política que estableció la Constitución de 1811 rápidamente se desmoronó, y las diferentes ideas políticas e intereses económicos empezaron a primar. Se generaron posiciones irreconciliables entre los criollos, dividiendo al país en dos bandos enemigos. La joven nación se sumió en guerras civiles que generaron miles de muertes y pérdidas económicas. Estas luchas facilitaron que el país se rindiera fácilmente ante las tropas españolas, que iniciaron la reconquista en 1815, después de que España recuperó su antiguo orden monárquico. Muchos de los criollos que participaron en el proceso de independencia fueron capturados. Entre los presos estaban Caldas, Matisse, Sinforoso Mutis y Tadeo Lozano. Sinforoso y Matisse fueron sacados de sus celdas para empacar aceleradamente los materiales de la expedición. Ese material va a dar a Madrid y aquí no queda nada de eso. Entonces queda un sentimiento como un tesoro que teníamos y que nos robaron, que nos arrebataron. Entonces es una tradición trunca. En 1816, Jorge Tadeo Lozano y Francisco José de Caldas fueron fusilados después de ser sometidos a un tribunal de guerra que se efectuó en las instalaciones de su antigua universidad. Gracias a su origen español, Sinforoso Mutis corrió con mejor suerte. Fue desterrado a Cádiz. 3 años después, la campaña libertadora encabezada por Simón Bolívar logró la independencia definitiva del nuevo país, la Gran Colombia. Lamentablemente ya era demasiado tarde para la expedición botánica y para los científicos y los pintores que la integraban.